Muy bien. Yo este último fin de semana estuve con mi buen amigo, el doctor John Pan. Y John Pan, además de ser médico, además de ser mi amigo, mi socio en algunos negocios, también John es escritor, ¿sí? Ha escrito ya 2 o 3 libros, ¿sí? Y además últimamente se ha convertido en una persona de análisis político, coyuntural, etc. Él es un líder, bueno, para empezar, el doctor John Pan es de procedencia china. Él es un amigo que nació en China, pero vivió gran parte de su vida, hizo su profesión incluso en Canadá. Luego vino a Perú y en Perú estuvo por algunos lugares, pero terminó en Cajamarca. Y Cajamarca lo acogió muy bien a John, y John es una persona muy amigable, tiene muchísimos amigos en Cajamarca, y a través de su centro de medicina alternativa china ha curado a muchísima gente en Cajamarca. Y yo soy uno de sus pacientes y lo conocí así a John siendo uno de los pacientes, y nos hicimos grandes amigos. Así que John ya viene poco a Cajamarca, ya viene cada mes 3 o 4 días al mes a atender a sus pacientes, más por un tema de amistad, porque no quiere alejarse de Cajamarca. Él está muy agradecido de Cajamarca. Y este fin de semana conversábamos, porque siempre le he hecho entrevistas, pero relacionadas al tema de medicina. Pero hoy hemos hablado de un tema político, porque he visto que está escribiendo análisis político y muy acertado. Y yo le digo, mira John, ¿por qué no conversamos hoy no de medicina, sino hablemos de el tema político? Tú vienes de un país comunista, ¿sí? Y China, como todos sabemos, es prácticamente la principal potencia del mundo, ¿no? Ahora ya Estados Unidos, Rusia, ya están para muchos por debajo de China. China se ha logrado convertir en la gran potencia, porque además es el principal comprador de productos del mundo y el principal vendedor de productos de toda índole, de tecnología, alimentos y todo lo demás. Los chinos, bueno, están en todo, ¿no? Hoy en Perú, las empresas chinas han ingresado a Perú en muchos rubros, principalmente en temas de minería, de construcción, etcétera, ¿no? Antes pensábamos que los chinos solamente sabían hacer chifa, y es mentira, porque los chinos ni siquiera hacen chifa. El chifa es más peruano que de China. Pero bueno, hacen muy buenos negocios, y así que conversamos con John, porque a mí me inquietaba saber cómo un país, porque nosotros decimos, pero los gobiernos comunistas en América del Sur, por lo menos Venezuela, hoy Perú, son un fracaso, ¿no? Y cómo en China da resultado. Me dice, acá no hay comunistas, acá lo que hay son unos vivos o unos vividores. Y de eso hablamos con mi buen amigo John. Así que vamos con la entrevista, por favor, controles, ¿sí? ¿Ya lo tenemos? Vamos. Bien, para Cajamarca Opina, estoy una vez más con el doctor John Pan. John, ¿cómo estás? Gracias, Jorge, por la invitación, y nuevamente a través de tu canal, tu medio, pues vamos a tener la oportunidad de llegar a todos los cajamarquinos. Puedes saludar, hola, ¿cómo están mis amigos cajamarquinos? Porque, bueno, yo considero que acá es mi segunda tierra, porque he vivido más de 10 años acá, ¿no? O sea, asumiendo todo, pues he vivido desde 2007 hasta 2014, y después nunca dejé de venir.
y casi la mitad del tiempo en Lima, mitad del tiempo está acá, y hasta hace unos años ya pues tuve que dejar más tiempo en Lima porque ahí genera mayor ingreso, ¿no? Acá, bueno, en Cajamarca hemos tenido buenos ingresos, pero hasta que dice agua sí, oro no, y... No, sí, tú en algún momento nos comentaste en algún momento que precisamente eras muy agradecido de Cajamarca, que acá fue muy bien. Y vino esta época que a todos nos afectaba, ¿no? A partir del 2010 para adelante, Cajamarca entró en una situación muy difícil para casi todos los negocios en general. Así es. Lamentablemente, pues, cada uno tiene su deber y obligación de mantener a la familia, ¿no? Entonces yo tengo que enviar dinero para mi mujer, mantengo a mi hija en mi universidad, si no, pues mi mujer se va con otro, ¿no? Me voy con ellos, me voy con ellos. Como siempre, yo muy franco y muy gracioso también de lo que dices. Pero yo por ahí, a ver, quiero empezar. La época del 2010 entró un gobernante regional, ni siquiera vamos a mencionar su nombre, pero decimos, y que era de una tendencia política comunista. Sí. Y tú eres un nacido en China, de un país comunista. ¿Cómo funciona realmente el comunismo en China y por qué tanta riqueza en China? ¿Por qué tanto progreso siendo un país comunista? Bueno, es una historia larga, ¿no? Y cuando nosotros conversamos en Lima, mis amigos dicen, no, Pedro Castillo no es comunista porque para ser comunista tiene que leer, ¿no? Está bueno. Entonces, comunista viene de Karl Marx, explicado, o sea, cómo es el mecanismo del capitalismo, y considera la violencia es la única manera que puede cambiar la sociedad. Pero los años que pasan, China tiene mucha influencia de antigua Unión Soviética. Entonces tiene una economía, se llama economía planificada. Y de esa manera, pues, bueno, primero funciona muy bien, porque cuando el país tiene muy pocos recursos, se pueden reunir todo, o sea, esfuerzos de un país para desarrollar una cosa determinada, ¿no? Por ejemplo, en los años comienzo de 60, en China comienza a investigar bomba atómico, bomba hidrógeno. Entonces esto, pues, en ese tiempo ha causado muchos problemas sociales, porque en aquel tiempo, o sea, por tanto gasto en esa investigación y experimentos, y el pueblo hasta falta para comer, ¿no? Pero la historia es un poco curiosa. O sea, tú no puedes ver un punto, dejar de ver todo el trayecto. Solamente imagina una cosa: si no tuviéramos bomba atómica en ese momento en China, entonces China es un país que puede solamente bajar su reinado de los países europeos o americanos, porque no tiene poder de defenderlo, ¿no? Entonces, pero hasta los años, finales de los años 70, a través de incrementar los recursos sociales, entonces los chinos mismos dan cuenta que la economía planificada está desconectado con el mundo afuera, porque todo el mundo occidental es una economía de mercado, ¿no? Entonces, en esa manera, ellos comenzaron a reflexionar. Dice, bueno, si nosotros hacemos esa economía planificada, pero no tiene un estímulo o motivaciones para que la gente trabaja más o genera mayor riqueza para ese país, aún llega un momento, pierde interés de seguir trabajando. Pero si sabemos que como seres humanos todos somos egoístas, o sea, si tú trabajas más y ganas más, entonces lógicamente
que hay manera que se puede tener un estímulo, sigue trabajando. Pero si tú trabajas más y gana igual, entonces mayoría de gente dice, no, hasta ahí nomás. Entonces los chinos dan cuenta de eso, comienza a cambiar el sistema. Eso se llama reformación en economía en China. Y apertura también, porque es importante, abre la puerta para que los inversiones extranjeros traen capital y tecnología. Ahí sucedió el famoso dicho de Deng Xiaoping, dice, el gato blanco o gato negro, no importa el color, importante gasta ratón, ¿no? Entonces, los chinos, para que los inversionistas extranjeros que tienen interés de llegar al país para invertir, y siguió una política que 3 años exoneraba 100% de impuestos de la renta, y de 4º año hasta 7º año solamente paga 50%. Entonces eso trae mucha atracción a los inversionistas, porque el capitalismo, la esencia del capitalismo es generar ingresos, utiliza capital como herramienta de trabajo para generar mayor rentabilidad. Entonces, si alguien me aseguro que mi inversión tiene un retorno, entonces yo invierto. Por esa razón, o sea, en aquel tiempo eran miles de empresas, pero ahora son millones de empresas extranjeras que invierten en China. Difiere muchísimo a la idea de comunismo que tienen acá en Perú. Claro, yo recuerdo que hay una señora, una anciana, me preguntaba hace muchos años, dice, usted viene de China y ¿cuánto comunista tiene en China? Yo digo, bueno, promedio de más o menos 80 millones. Dice, ¡oh, Dios mío, 80 millones! Y usted tiene coche bomba todos los días, ¿no? Claro, es que de verdad hay una idea de que el comunismo, la izquierda es sinónimo de enfrentamiento, de pelea, de bombas, de cosas así en nuestro país, ¿no? Y realmente China hoy es el país más desarrollado del mundo, el principal comprador del mundo y el principal vendedor del mundo, ¿no? Claro, o sea, que la misma filosofía de Confucio es práctico. Me gustaría que la gente compra su libro de Alan García, se llama Confucianismo y Globalización. Y ese libro muy interesante, o sea, analizaba cómo es la idea de los chinos y cómo utiliza, o sea, la filosofía del confucianismo conecta con el mundo occidental, ¿no? Entonces, la idea para muchos chinos no es el proceso, sino el resultado, ¿no? Eso es lo más importante. Bien, un poco aterrizando a ti que has estado en otros países, en Canadá y luego acá en Perú, la economía hoy misma de nuestro país, Perú, principalmente, tiene un gran potencial, enorme, o sea, tiene muchísima riqueza, entonces, pero no lo hemos sabido aprovechar hasta hoy. Seguimos siendo uno de los países pobres ante el mundo, a pesar de paradójicamente la riqueza principalmente natural que tenemos. Claro, que yo creo que hay una cosa muy importante. Muchas veces cuando éramos jóvenes o cuando éramos niños, son siempre admirados los grandes edificios o infraestructura que tienen los países desarrollados. Después nos da cuenta que un país desarrollado no depende de cuánto edificio tiene, dependiendo de la persona, su manera de pensar, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto que Sudamérica, a pesar de tener todos los recursos, o sea, si tú dices que Perú pues tiene un recurso muy rico, y que vamos a dejar de hablar de Venezuela, porque Venezuela tiene la reserva número 1 en el mundo, ¿no? Entonces, si ese país que bueno, o sea, tiene una vida, pues la gente que no puede puede pagar su sobrevivencia, entonces algo está fallando. Y el gran problema de Sudamérica desde los años 50 en Pelón, en Argentina, es el populismo.
Hasta ahorita, o sea, Argentina está pagando la consecuencia porque el impuesto de importación es uno de los países más altos del mundo, ¿no? Y Venezuela ni hablar, porque el venezolano, pues, o sea, desde el momento de nacer y tiene gratis de médico, estudio. Entonces, yo tenía pues, muchos amigos ya vinieron acá, pero antes trabajaba en Venezuela, dice que el negocio es tan increíble porque en el día comienza a vender, en la noche ya tiene un saco de dinero para comprar dólares, ¿no? Entonces, la gente, pues, que ellos tienen su supermercado y su chifa también. Dice, la gente nunca se discute el precio. Llega y índice es lo más caro plato que existe. Y tráeme trago, o sea, también es más caro que existe porque no preocupado de ingreso. Pero cambio, pues se llega a un extremo porque un día un amigo fue a visitar a su hermana que vive en Venezuela, ¿no? Fue al supermercado y sacó sus $20 y su hermana se enojó y dice, oye, tú estás loco, ¿cómo puedes sacar tanto dinero, no? Para nosotros puede ser un chiste, pero es una realidad que viven en Venezuela. Y algo parecido a lo que sucedió en Venezuela, bueno, eran la gran potencia petrolera del mundo, una de las grandes potencias petroleras del mundo. Pero hoy, por ejemplo, los chinos están de algo con mayor valor que incluso el petróleo, que es el cobre. Perú es uno de los países con mayores reservas de cobre del mundo, y Cajamarca tiene los proyectos más importantes de cobre del país. Claro, y esa parte justamente quería tocar es muy interesante porque siempre hablamos del famoso problema de comunitario, ¿no? O sea, tiene problemas sociales, comunitarios. Por ejemplo, las pampas, los chinos compraron las pampas y en Perú, pues, por eso se convirtió en el producto más grande del mundo, ¿no? Y Cajamarca, pues, tiene un proyecto, tanto Conga como el Careno, también son de cobre. Entonces, si sumamos todo eso, entonces Perú hace tiempo ya es producción de cobre primero en el mundo, ¿no? Pero lo que no entiendo es, de un lado, o sea, el gobierno dice nosotros queremos atraer más inversión extranjera, y otro lado, pues, que cuando hay un problema con el conflicto, entonces el gobierno siempre está atrás, ¿no? Dice todo, empresas dice, bueno, ayúdame. Es un problema. Sí. El gobierno del Estado se aparta y no hace su papel, y eso, por eso es que la gran mayoría de proyectos en nuestro país están o paralizados o no se dan, ¿no? Como en el caso de Congo. Claro, imagina que el gobierno es el beneficiador de impuestos que recolectados de la minería. Entonces, cuando hay un problema de problema social o X problema de la minería, y yo como empresario dice, oh, yo he pagado tanto impuesto para que ustedes, o sea, me ayuda como facilitador de todos los conflictos, problemas, pero cuando hay un problema el gobierno desapareció. Es como un día, yo me recuerdo cuando era joven, y entonces fuimos a un lugar, camino entra un campo y venía gente que nos asalta, ¿no? Y como yo sabe un poco de Kung Fu y quiere muestra que soy fuerte, entonces saca mi casaca y tirado para mi amigo que está atrás, digo, coge mi casaca, y cuando volvía y todos mis amigos se corrieron. Era solo ahí. Me dejaron solo. Sí. Algo parecido sucede. Cuando hay los conflictos, todos que deberían ayudar son los primeros en sacar cuerpo. Sí. Bueno, John, yo primero que, tenerte en cada conversación es para mí de verdad un placer porque aprendemos muchísimo. Hoy estamos próximos a elecciones regionales y tú has vivido en carne propia lo que sucedió
justamente en el 2010 con el ingreso de un gobierno que cerró prácticamente las puertas a las inversiones. Claro. Pero yo siempre decía una cosa, o sea, que Perú ha cambiado tanto autoridades, tanto ministros, tanto presidentes, pero el problema no es de cambiar de gente, porque la autoridad no es de Dios, la autoridad no va a salvar la situación. O sea, la autoridad puede tener así las ideas, pero el problema es el sistema político. O sea, cómo facilita la inversión. Por ejemplo, que nosotros tenemos una constitución de 93, entonces vamos a letra por letra, analizamos si tiene una cosa que puede facilitar esta inversión. Si no tuviera, entonces no va. Pero es que no tiene que cortar pie para entrar zapato, pues tiene que cortar zapato para entrar el pie. Si no tuviera, entonces agregamos y facilitamos para que el país sea más beneficioso, ¿no? Entonces, que muchas veces la gente dice, bueno, eso es culpa de autoridad. Pero yo siempre decía a mis amigos de políticos, ¿tú quieres el puesto o tú quieres cambiar una región? Si quieres el puesto, puede ganar, pero si quiere cambiar, mejor deja ahí nomás. Eso está muy bien. Ese es un buen mensaje de verdad para aquellos que quieren entrar en política, porque la mayoría quiere el puesto, sí, para ver qué hago con de ahí del puesto y cómo me beneficio. No quieren cambiar. Pero y por eso yo tengo mucho duda, o sea, el sistema democrático que digamos de selección popular, ¿no? Es que si una persona tiene que gastar tanto dinero en campaña, en ayuda de los amigos, entonces publicidad, todo, ¿y cómo recuperaría? Con su sueldo no recupera. Entonces, sí, entonces es una cosa, pues, está generando un semilla para que... ¿Cómo se elige a un presidente? El presidente de China se erige por una comisión, prepara. Sí, o sea, generalmente tiene que a través de unos 20 o 30 años de preparación para un presidente china que puede llegar a ese puesto, ¿no? Uh-huh. Sí, por ejemplo, Xi Jinping. O sea, es todo un proceso, ahí no hay que un castillo que apareció de pronto de la No, es difícil. Y dijo, voy a aprender a ser presidente. Yo siempre digo que la político es una carrera, ¿no? O sea, no puede aprender en el trabajo, ¿no? Entonces, si hay un médico viene a mi consultorio y dice, sabe acupuntura, entonces me dice, yo voy a aprender en el trabajo y me asusta mucho, ¿no? Imagínate, voy a ir a tratamiento con John. Voy a aprender a poner las agujas contigo. Va a ser mi primera aguja que voy a poner. No, pero lo que dice la palabra preparación es muy importante, porque todos nosotros hacíamos nuevos médicos, jóvenes médicos, pero a través de un maestro nos guiaba, nos enseñaba, sí, entonces lo practicaba en muchos años y al final dice, ya, ahora sí, yo mismo soy maestro, ¿no? Pero no puede... por una selección general o popular y la gente vota por que ese candidato de repente es guapo, sabe hablar, o otro que yo odio otro y yo vota por esa persona en contra, ¿no? Entonces es un irresponsable para tu voto tan sagrado que digamos para elegir una persona que dirige el futuro del país, ¿no? Gracias, John, nos has dejado un buen mensaje. Y nada, hace poco ha sido el 1 de octubre, ustedes celebran en China el día de la... el Día de la Nación en China, el 1 de octubre, sí. Sí, hoy día, bueno, en realidad es mañana, pero como tenemos 13 horas de diferencia, entonces en China hoy día es 16 de octubre, es el número 20 de los Asamblea General de Comunistas, y es una asamblea de meeting muy importante para decidir el futuro del país, porque, bueno, o sea, comunista China
es el único partido que gobierna el país, ¿no? Entonces, ellos cada 5 años hacen una asamblea en general para que reflexiona, corrige o planificar el futuro, ¿no? Bien, John, gracias. Gracias, Jorge. Nos vemos y un saludo para todo Cajamarca. Hasta la próxima vez.